Buen día, hermano. Te saludo con la paz del Señor. Te doy la bienvenida a este tiempo tan precioso que el Señor ha reservado para nosotros, en que podamos recibir su palabra y poder atesorarla en nuestro corazón. Vamos a empezar esta mañana realmente recibiendo la bendición de Dios y pidiendo que Él sea acompañando este tiempo, que su Espíritu Santo sea trayendo a nosotros el entendimiento y el discernimiento para que podamos atesorar su palabra. Vamos a orar. Padre Santo, bendito Dios, Señor, gracias te damos por este día tan maravilloso que tú nos has regalado. Pedirte que esta mañana, Señor, tú seas trayendo a nuestras vidas, Señor, ese discernimiento y el entendimiento de tu palabra a través de tu Espíritu Santo. Somos necesitados de esa palabra. Te bendecimos y glorificamos tu nombre. Bienvenido eres, Espíritu Santo de Dios. Bienvenido eres, Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros y traernos palabras de vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Son tiempos difíciles por los que estamos pasando, tiempos de tormenta en nuestra ciudad, en el mundo, en nuestro país. Pero siempre en la palabra de Dios hay un mensaje de esperanza. Quiero comenzar este tiempo de palabra haciendo un recuerdo de cómo empieza el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Empieza a los 30 años y luego comienza Él a reclutar a sus discípulos. Luego de reclutar a sus discípulos, comienza a hacer milagros, maravillas y resucitar inclusive muertos, sanando enfermos por donde Él iba y liberando también a los que estaban cautivos, trayendo paz a su corazón, porque también es nuestro príncipe de paz. Y esta historia se desarrolla más o menos después de 2 años que llevaba ya en su ministerio el Señor Jesucristo y que iba acompañado con sus discípulos, y sus discípulos eran testigos de todo lo que Él hacía y los milagros que realizaba. Y en este momento nos muestra algo tan maravilloso que nosotros podemos sacar una enseñanza y hacernos también una pregunta. ¿Quién es este? Esa pregunta que se hicieron muchos en el transcurrir de su ministerio, inclusive cuando Él estaba clavado en la cruz por ti y por mí. ¿Quién es este? La palabra de Dios en San Lucas 8 del 22 al 25 nos comenta esta historia que después de haber hecho muchos milagros el Señor Jesucristo, haber estado enviado a sus discípulos y luego haberlos recibido, y estos contaron las maravillas que pasaron y vivieron, sanando enfermos y liberando también a los cautivos que tenían demonios en sí. Luego los lleva a un lugar y les dice, en la palabra de Dios en San Lucas 22-25 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, pero mientras navegaban, Él se durmió. Escuche bien esto. Mientras navegaban, dice, Él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban, dice, y vinieron a Él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando Él, les reprendió al viento y a las olas, y cesaron. Y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este? que el viento y las aguas le obedecen.
Déjame decirte que muchas veces nosotros vamos a estar en nuestra barca de la vida, vamos a presentar tempestades, se nos van a presentar tempestades. Pero si el Señor Jesucristo está en nuestra barca, tienes que estar nuestra confianza puesta en Él. Aquí la parte de la palabra, esta historia nos cuenta que los discípulos estaban con Jesús. Se subieron y iban a pasar al otro lado del lago. Jesús se duerme. Y esta parte donde Jesús se duerme, muchas veces es el silencio que hay en nuestras vidas. Y cuando ese silencio a veces llega en nuestra vida, probablemente viene la tempestad. Viene la tempestad. Y aquí dice que se anegaban, o sea, el agua entraba y estaban llenándose de agua en la barca. Y ellos tenían temor porque se estaban por hundir. A lo cual acudieron al maestro, gritándole, diciéndole: maestro, maestro, despierta, que perecemos. La barca se estaba hundiendo. La tempestad y los vientos eran grandes, las olas eran grandes, el barco se llenaba de agua. Y ellos sentían que se hundían y se hundían con el barco. Pero Jesús estaba ahí. A lo cual Él despierta y dice que reprende al viento y reprende al agua. Le dice que se calmen. Y éstas se calman, tanto el viento como las aguas. Y en ese momento dice, hay bonanza, una gran bonanza. Y la bonanza es la calma que hay en el mar favorable para una navegación. Ese es el significado de bonanza. Cuando Jesús está en nuestra barca, y luego de la tempestad, Él hace que nuestra vida sea favorable, que para nosotros podamos navegar de forma favorable si Él está con nosotros. ¿Cuántas veces no hemos tenido temor por las cosas que suceden? ¿Cuántas veces no hemos tenido ese temor y pensamos que hemos estado a punto de morir o estamos por morir? Pero ¿quién es este que calma la tempestad? ¿Quién es este que perdona, que ama sin condición? ¿Quién es este que te acompaña en la barca de tu vida y te dice, confía en mí? ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? Podrán venir tormentas que puedan querer hundirte, problemas que quieran hundirte, pero si Jesús está en tu vida, confía en Él, que luego habrá gran bonanza. Dios tiene el control de todo. Las aguas y el viento reconocieron a su Creador y en ese momento se calmaron. No hay nada que esté fuera de las manos del Señor Jesucristo, de su poder y de su palabra. Muchos se preguntaban, ¿y quién es este? Sus enemigos se preguntaban, ¿y quién es este? Los fariseos se preguntaban, ¿y quién es este? Para perdonar pecados, para hacer caminar a los paralíticos, para dar vista a los ciegos, para dar libertad a aquella mujer que fue tomada en el mismo acto de adulterio y según la ley de Moisés, esta merecía ser apedreada hasta la muerte. Pero ese amor y esa misericordia de nuestro Señor Jesucristo, mirando a todos, le dijo, el que esté libre de pecado, lance la primera piedra. ¿Quién es este? Desafiando a aquellos religiosos con la verdad y diciéndole que todos éramos merecedores de muerte.
Porque todos los que estaban allí cuando estaban por lanzar la piedra y apedrear a aquella mujer, todos merecían la muerte. Por eso Él dice, aquel que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Tú y yo no somos nada ni nadie para poder juzgar a las demás personas. Muchas personas han cometido errores graves en su vida. Tú has cometido errores graves en tu vida. Tu barca se ha estado por hundir muchas veces o se está por hundir. Pero el Señor está ahí. Confía en Él. Levanta a esa mujer luego que todos lanzan su piedra al suelo. Y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ella mirando a los costados le dice, no están, no hay nadie. Y el Señor Jesucristo le dice, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. ¿Quién es este que por amor desafía a los religiosos? ¿Quién es este que te ama tanto que no hay pecado que no te pueda ser perdonado? Este es Jesús de Nazaret, aquel que te ama, aquel que te guarda y que te cuida, y que no dejará de que tú caigas o desfallezcas, sino que estás dispuesto a extender tu mano hacia ti cada día y levantarte y decirte, levántate mi hija, yo te amo, tú eres especial para mí, tú eres importante para mí, porque aunque tu padre y tu madre te dejaren, yo con todo te recogeré. No tengas temor, mi niña, no tengas temor, mi niño, te amo, tengo cuidado de ti. Y aunque tu barca esté por hundirse, yo no dejaré que suceda esto. ¿Quién es este? El que ama tanto. ¿Quién es este el que está dispuesto a morir para que tú y yo seamos salvos? Es Jesús de Nazaret. Es Jesús de Nazaret. La palabra de Dios también nos muestra una parte de la historia en que Herodes el tetrarca, aquel hombre también malvado porque tenía una herencia generacional malvada, venía de Herodes el Grande, aquel que hizo la matanza de los niños cuando supo que el Mesías había nacido y no le fue informado dónde él estaba. Ahora estaba aquí Herodes, el tetrarca, el hijo de este, el cual también era un hombre sanguinario y también era un hombre malvado, una herencia generacional. Y llegó a saber de Jesucristo y de lo que estaba haciendo, de este que estaba agarrando y sanando enfermos, dando vista nuevamente a los ciegos, resucitando a los muertos y trayendo esperanza y vida a muchos. Él se enteró de Jesús. ¿Y sabe qué? Se enteró de una manera tan cerca. Porque uno de sus prefectos, de sus gobernadores, de sus intendentes, que era Susa, tenía una esposa. Que según la palabra, esta mujer tenía demonios. Y esta fue liberada. Era Juana. Y dice que seguía a Jesús junto con María Magdalena y otras mujeres más que le habían sido sanadas y que habían sido sacadas de ella demonios. Y esta servía y seguía a Jesús. Juana, una romana, esposa de un romano, sirviente de Herodes. Herodes sabía de primera mano lo que hacía Jesús. Y eso lo dice aquí la palabra de Dios. En San Lucas 9, del 7 al 9, dice así: Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Y estaba perplejo, dice, estaba asombrado en lo que él estaba haciendo, porque no había nadie
que antes haya hecho esto, a no ser los profetas antiguamente o recientemente con la autoridad que predicaba Juan el Bautista. Y muchos se arrepentían y se bautizaban porque Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento de pecados. Y tenía autoridad y tenía poder del cielo y el Espíritu estaba con él. Pero él estaba perplejo de lo que estaba haciendo Jesucristo y de toda la información que le llegaba tal vez a través de Susa, su intendente. Y él estaba, dice, perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado. La gente decía: Juan ha resucitado, está encarnado en Jesucristo. Ha resucitado de los muertos, decían. Otros decían: Elías ha aparecido nuevamente. Y otros: algún profeta, decía, debe ser de los antiguos que ha resucitado nuevamente. Y dijo Herodes: a Juan yo hice decapitar, no puede ser él. ¿Quién pues es este? Otra vez pregunta. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y dice que él procuraba verle. Herodes procuraba verle, porque se escuchaban tantas cosas maravillosas de Jesús. Y hasta su misma muerte, él hizo cosas tan maravillosas y trajo esperanza, y trae esperanza mucho. Aún mismo en su último aliento de vida, crucificado junto a dos ladrones que estaban a su costado, uno de ellos le dice: Señor, cuando estés en el reino, en tu reino, acuérdate de mí. Y él, tomando fuerza de sus últimos alientos de vida, agarra y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Quién es este que quita de sí muchas cosas para dar a otros? Quien ama sin condición, quien te ama sin prejuicio, quien te invita a ser libre y a tener una nueva vida, a que puedas ser rescatado y rescatada, a que no tengas miedo. ¿Quién es este? Yo sé que el Señor se ha hecho presente en tu vida, y lo importante es que tú y yo permanezcamos en Él. Permanezcamos en Él y Él permanezca en nuestra barca de nuestra vida. El estar con Jesús no te asegura que no habrá tormentas. El estar con Jesús y que Jesús esté en tu vida te asegura que después de esas tormentas vendrán victoria. Al mismo Pedro, aquel que tomó para agarrar y edificar su iglesia, junto con sus 12 discípulos, a este lo tomó siendo imperfecto, no siendo reconocido por los demás, solamente siendo un simple pescador con un temperamento tal vez que se alteraba fácilmente. A este tomó y lo tomó con amor. ¿Quién es este que llama a los débiles, a los que no tienen conocimiento? ¿Quién es este que llama a lo pequeño grande y lo vuelve grande? Le dijo a Pedro: Pedro,
Satanás te ha pedido para ser zarandeado. Pero no tengas temor, dice, he orado al Padre para que no te falte la fe. Y cuando vuelvas, dice, reconforta a tu hermano, reconcílialos, llámalos nuevamente. Jesús sabía lo que iba a pasar con Pedro. Jesús sabía que Pedro iba a ser zarandeado, iba a ser confrontado. E inclusive le dijo que lo iba a negar, a lo cual Pedro dijo, no, yo no te negaría nunca, estaría dispuesto de ir contigo hasta la muerte. Pero así sucedió. Y Pedro fue uno de los primeros traicioneros después de Judas. Pero ya le había dicho, cuando vuelva, reconforta, guía a tus hermanos. Nuestro Señor Jesucristo está llamando a todo el que es débil. Y muchos dirán, ¿no? ¿Quién es este que llama a los débiles? Este es el Señor Jesucristo, que a los débiles le dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que si eres débil, di soy fuerte en Cristo Jesús. Porque Él es tu fortaleza, es tu dulce, tu refugio, es aquel que puedes acudir en tus momentos de dolor o de recuerdos malos y poder dejar en esa cruz del Calvario ese recuerdo que te atormenta y que te lastima, porque tú no mereces pasar por eso. Deja que Él alce las manos a los cielos y calme la tempestad, calme las aguas, porque tu barca no será anegada, no será llena, no perecerás. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, dice, en tu debilidad. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Si muchas personas se preguntaban entre sí, ¿quién es este? Sus discípulos, los religiosos, la gente que estaba alrededor. ¿Quién es este? Y le seguían. La palabra de Dios nos muestra en San Lucas 9, de 18 al 20. Algo tan maravilloso. Y dice que aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y le preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Jesús le preguntaba a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías por el poder y la autoridad que tienes. Asimismo como Juan el Bautista por esa autoridad al hablar y al predicar y al llamar al arrepentimiento. Otros dicen que eres Elías y otros algún profeta que ha resucitado de los antiguos. Y Jesús les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy? Yo te hago esta pregunta también ahora. Si crees en el Señor Jesucristo, vosotros, ¿quién dicen que soy? ¿Quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Quién es Jesús de Nazaret para tu vida? ¿Es tu libertador? ¿Es tu sanador? Hace 18 años atrás,
yo tuve un problema muy grave de mi salud. Estuve 45 días en terapia intensiva, pero desde los primeros días los médicos agarraron y no dieron esperanza de vida a mi esposa y a mi madre. Le dijeron que pronto estaba mi fin. Ellos ya lo tenían dado por hecho porque yo tenía una septicemia generalizada, que ya estaba por todo mi cuerpo, estaba envenenado. Tenía moretes y estaba hinchado. En un examen de sangre que hicieron los médicos, dijeron que si yo no veían que yo estaba vivo, ese examen de sangre decía que tenían una persona muerta delante de él, delante de ellos. Para los médicos, mi muerte ya estaba firmada y mi fin había llegado muy pronto. Era cuestión de horas o de días. Pero sabe que en el momento en que se presentó, que salgo de mi primera operación, porque tuve 5 operaciones mayores, 3 menores, todo comenzó a cambiar. Y en la terapia intensiva que me hicieron para mí solo, porque yo no era un agente, yo no era una persona que me podía contaminar de un virus hospitalario, sino que yo era un agente contaminante. Me hicieron una terapia intensiva para mí solo. Pero ellos decían que pronto iba a morir. Ellos habían firmado ya, digamos, mi sentencia de muerte por la salud que yo presentaba, por el cuadro clínico que yo tenía. Pero a lo cual, cuando ellos vienen y me dicen, después de la operación despierto, y me dicen, muchacho, ¿cómo te sientes? Yo le digo con confianza, porque Jesús estaba en mi barca. Le digo, estoy sano, Jesús me ha sanado. Ellos con una mirada como diciendo, si supieras que vas a morir. Porque no sabían lo que estaba pasando en mi vida. Pero era un momento de tormenta. Un momento de tormenta para mis familiares. Un momento de tormenta para estar a mí acostado en esa cama. Y no poder estar haciendo mis actividades. Pero luego comenzó el milagro. Luego comenzó la calma y la tempestad fue callada. Los vientos fueron callados. Las olas fueron calladas. Y comenzó la bonanza. Esa bonanza de poder navegar libremente y confiado en Él. ¿Quién es este que desafió a los médicos y desafió aquel resultado que dieron ellos de muerte, tal vez inminente, por la situación que me encontraba? ¿Quién es este que pudo hacer el milagro de traer sanidad a mi vida? Es Jesús de Nazaret. Es tu sanador. Es tu libertador. Es aquel que te ama y no te dejará. Es aquel que está todos los días contigo. No te rindas. No tengas temor. Y hazte esta pregunta: ¿quién es este para ti? Cuando preguntó eso el Señor Jesucristo a sus discípulos, entonces Pedro le respondió y le dijo: tú eres el Cristo de Dios. Tú eres el ungido de Dios. Tú eres el Mesías. Le reconoció como Señor. Le reconoció como enviado de Dios. Y le reconoció como Dios.
Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Apartados de Él, dice su palabra, nada podemos hacer. Y aunque te esfuerces en tu conocimiento, aunque te esfuerces en tus propias fuerzas, aunque te esfuerces en tus propios bienes a tu alrededor, apartados de Él, nada podemos hacer. El Señor hoy te está invitando nuevamente a que vengas y corras a sus brazos, que puedas ser libre de pecado. Arrepiéntete. Arrepiéntete y deja que el Señor Jesucristo suba a tu barca y confía en Él, aunque vengan tormentas. Recibe al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y si dices, tal vez yo lo tengo ya en mi corazón, ya yo lo recibí en mi vida, hoy puedes hacer nuevamente esa oración, porque sabes del pecado que tal vez hay en tu vida. Que aunque los hombres que están alrededor no puedan verlo, pero hay pecados ocultos que tú conoces, el Señor los conoce. Haz conmigo esta oración. Padre amado, bendito Dios, reconozco que soy pecador, que te he fallado y que tu amor es tan grande para conmigo. Perdona mis ofensas, Señor. Te pido que entres en mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y Padre amado, ayúdame con tu Espíritu Santo para seguir adelante. Te amo, Señor Jesús. Te necesito, Padre amado. Gracias por esta nueva oportunidad que tú me das. Gracias por llamarme tu hijo, tu hija. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga tu casa. Que el Señor bendiga tu trabajo. Que el Señor bendiga todo lo que tus manos toquen. Y sea alumbrado tu camino. Y recuerda, ¿quién es este? Es el Hijo de Dios vivo. Es tu Salvador. Es tu sanador. Es tu libertador. Es tu proveedor. Que Dios te bendiga grandemente y que tengas una bendecida semana. Amén.